Me, me da mucho gusto acompañarles con mi familia, aquí con los hermanitos de la iglesia de Bethesda. Reciban saludos del manantial. Están los hermanitos. Muy bien. Claro que sí, hermana. Siempre serán bienvenidos. Bueno, quiero primero que nada preguntarles, bueno, yo sé que todos me van a responder. Sabemos bien la historia de lo que aconteció del diluvio. Hemos escuchado, hemos estudiado muchas veces y me di a la tarea de profundizar un poquito de por qué es que Dios se arrepintió. Porque así fue, ¿verdad? Y al mismo tiempo sabemos el por qué mandó un diluvio. Pero vamos a juntos a tratar de, por medio de la pluma inspirada, a comprender qué es lo que sucedía en ese tiempo con los antidiluvianos. Hermanos, deben saber que en un principio existía mentes brillantes, hombres muy dotados, una mente maravillosa, pero existía también una doble maldición, la cual la primera fue la desobediencia de Adán y después el asesinato que cometió Caín. Entonces, en el libro de Patriarcas y Profetas, subrayé algunos textos que les voy a compartir. Bien, no obstante, con esta doble maldición, todavía la tierra gozaba del amor de Dios, de su bondad, de su poder. Permeaba todavía el ver al alrededor. La naturaleza todavía era muy bonita, había mucha fauna. Existía la providencia de Dios. Entonces, estos hombres gigantes de gran estatura y fuerza, renombrados por su sabiduría, hábiles para proyectar las obras más sutiles y maravillosas. O sea, no se les complicaba nada. Ellos comprendían las matemáticas, ellos descubrían muchas cosas. Viendo la creación por medio de los animales, ellos estudiaban todo esto. Por eso es que estaban muy dotados y poseían dones que el cielo les había dado. Pero la culpa en que incurrieron al dar rienda suelta a la iniquidad fue proporcional a su pericia y habilidades mentales. Dios otorgó ricos y variados dones a esos antediluvianos, pero los usaron para glorificarse ellos mismos y los trocaron en maldición, poniendo sus efectos en ellos, más bien en aquel que se los había dado. Aquí podemos ver, hermanos, cómo ellos se glorificaban. Ellos empezaron a ponerse en primer lugar, ¿verdad? Sigue diciendo, solo procuraban satisfacer los deseos de su corazón orgulloso y se aturdían en escenas de placer y perversidad. ¿Les suena familiar? No deseando conservar a Dios en su memoria, no tardaron en negar su existencia. Es decir, que ya para ellos no conocemos a Dios, no existe y nosotros estamos bien. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, nosotros vamos a resolver cualquier cosa y así comenzaron. Adoraban la naturaleza en lugar de rendir culto al Dios de la naturaleza. Glorificaban al ingenio humano, adoraban las obras de sus propias manos, porque habían unos árboles, hermanos, enormes, la madera tan dura como la roca, y ellos empezaron a formar estas obras con sus propias manos y enseñaban a sus hijos a postrarse
ante imágenes esculpidas. Comenzaba la idolatría. Los hombres eliminaron a Dios de su conocimiento y adoraron las creaciones de su propia imaginación. ¿Cuál fue el resultado? Se degradaron más y más. Entonces, ¿por qué dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente es carne? Y le daré 120 años. ¿Por qué 120 años? Porque entre más años le daba, más se corrompía. Ahora, en esos 120 años, muchos crecieron y murieron en lo siguiente que les voy a compartir. Si no se eleva mediante la fe para contemplar la sabiduría y el amor infinito, el hombre irá hundiéndose cada vez más. Los adoradores de falsos dioses revestían a sus deidades de cualidades y pasiones humanas. Yo me imagino que hacían ritos, ofrendaban cuerpos, dice, y rebajaban así sus normas de carácter a la semejanza de la humanidad pecaminosa. Lógicamente, ¿cuál fue el resultado? Se corrompieron. Entonces, vayamos a Génesis 6:5. Pero voy a leer desde el 1. Génesis 6, versículo 1. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres ¿a qué? A multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas. Pausa. ¿Quiénes eran estas hijas? Eran las hijas de Caín. Versículo 2. Viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres escogiendo entre todas. Y les pregunto, ¿quiénes eran los hijos de Dios? Venían por medio de Set. Así es, por medio de Set. Aquí, hermanos, comienza una poligamia. Desde esos inicios, cuando Dios instituyó el matrimonio, estos antediluvianos podían escoger a cualquier mujer. O sea, si yo escogía esta, pero ya después no, mejor esta. No, y mejor no, a ver tú. Escogían a las mujeres. ¿Qué dice el 3? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, hermanos, esta perversidad, esta poligamia de los antediluvianos, ¿qué da como resultado? Los gigantes que se les conocían como los Nefilim, ¿sí? Y seguimos leyendo, se corrompieron, practicaban todo esto. Entonces, no existía nada que justificara esta impiedad por parte del hombre. No podía argumentar nada por esta degradación. ¿Por qué? Vean lo que dice. Dios había dado a los hombres sus mandamientos como norma de vida, pero su ley fue transgredida y como resultado cometieron todo pecado concebible. La impiedad de los hombres fue manifiesta y osada. La justicia fue pisoteada en el polvo y el clamor de los oprimidos ascendió hasta el cielo. Existía mucha maldad, injusticias, y todas esas personas inocentes clamaron, y todos estos clamores ascendió hasta el cielo. La poligamia había sido introducida desde temprano contra la divina voluntad manifestada en el principio. Y no era un plan de Dios, porque sabemos que a Adán le dio Dios a Eva, ¿sí? Revelando su mandato al respecto. Pero después de la caída, los hombres prefirieron seguir sus deseos pecaminosos. Es decir, continuaban con esta vida de pecado y como consecuencia aumentaron rápidamente los delitos, la desgracia
No se respetaba el vínculo matrimonial. No les importaba, hermanos. Ni los bienes de las personas, de los vecinos de ese entonces. Me gusta tu esposa, te mato y la quiero. Quiero tu casa, tus animales, lo que tengas, tus bienes, los obtengo. ¿Sí? Entonces llegó un momento y Dios no pudo soportar más. ¿Qué nos dice el versículo 5 de Génesis 6? Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era, ¿de qué? Continuo solamente el mal. El pensamiento, hermanos. Ellos pensaban a futuro qué era lo que querían hacer. Premeditadamente o ventajosamente pensaban y era algo malo. ¿Por qué? Porque ya estaba corrompida toda esa generación de los antidiluvianos. Y el versículo 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le pesó en su corazón. Entonces, ¿se arrepintió Dios? Sí. En Mensajes Selectos dice: el pecado de los antidiluvianos consistió en pervertir lo que era lícito en sí mismo. Corrompieron los dones de Dios usándolos para complacer sus deseos egoístas. El ego, hermanos, el egoísmo, la complacencia del apetito y de las bajas pasiones hizo que sus pensamientos fueran completamente corruptos. Los antidiluvianos eran esclavos de Satanás. Él los guiaba, él los inducía. Cosa que está sucediendo hoy. Una pregunta. Y es una pregunta para toda la iglesia y para quienes nos siguen en esta transmisión. ¿El mundo se encuentra como en los días de Noé? ¿Cuál? Y así como los días de Noé, vendrá. Es la venida del Señor. ¿Por qué? Porque se está comiendo, se está casando, edificando. No quieren saber de Dios, hermanos. La gente es difícil. Quieren. Un proveedor hace tiempo, ellos son de Corea. Y les pregunté, ¿creen en Dios? No. Uno mismo es Dios, dice. Uno mismo. O sea, ¿cree en ti? Y yo me quedé, pero pues no es así. Es una ideología que permea, que existe hoy en día, el yo. Entonces, confían en sí mismos, hay despilfarros, parrandean, existen delitos, cosa que ya es normal. Antes era difícil y fuerte saber una muerte de alguien, un asesinato. Y hoy ya todo es normal. Encontraron cuerpos, está bien. Es normal. Hay personas egoístas que quieren solamente su complacencia propia y viven una vida de pecado. Entonces, hermanos, yo les quiero compartir que en ese entonces era un tiempo de gracia y estaba por terminarse. Ahorita vamos a ver por qué. Bien, en medio de la corrupción reinante, Matusalén, Noé y muchos otros trabajaron para conservar el conocimiento del Dios verdadero. Trabajaron, hermanos. Matusalén, Noé, trabajaban para conservar el conocimiento del Dios verdadero y para detener la ola del mal.
120 años antes del diluvio, el Señor mediante un santo ángel comunicó a Noé su propósito y le ordenó que construyese una arca enorme, tan enorme que multitudes vinieron de todas las direcciones para ver aquella extraña escena y oír las palabras serias, fervientes de aquel singular predicador. Cada martillazo dado en la construcción del arca era un testimonio para la gente. Al principio pareció que muchos recibirían la advertencia. Sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. Hoy está así la iglesia, hermanos. Hay hermanos que aunque vengan, aunque se paren aquí, aunque estudien, no hay un verdadero arrepentimiento en las personas. No estaban deseosos de renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que precedió al diluvio, su fe fue probada. Pero no resistieron la prueba. Eran de un corazón duro. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos camaradas para rechazar el solemne mensaje. Algunos estaban profundamente convencidos. Sí va a llover, no, pues va a caer un diluvio. Es cierto, me voy a volver a Dios, me voy a humillar ante Dios. Voy a cambiar, voy a dejar la vida pecaminosa. Y hubieran aceptado las palabras de advertencia, pero eran tantos los que se burlaban y los ridiculizaban, que terminaron por participar del mismo espíritu. Resistieron las invitaciones de misericordia. Y pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores. Pues nadie es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez tuvieron luz. Nosotros tenemos conocimiento, hermanos, tenemos luz y podemos tener más si nosotros permanecemos estudiando, si vivimos una vida santificada, consagrada. Estos, a pesar de que tenían luz, resistieron al convincente Espíritu de Dios. A medida que el pecado se generalizaba, les parecía cada vez menos pecaminoso. Ya lo veían normal. Una vida rutinaria de pecado, al día siguiente lo mismo. Y finalmente declararon que la ley divina ya no estaba en vigor, que era contrario al carácter de Dios castigar la transgresión, y negaron que sus juicios se harían sentir en la tierra. No, eso no va a suceder. Los juicios de Dios no. ¿Cómo crees? Mira, estamos bien. Tenemos salud, conocemos tanto, tenemos sabiduría. Vivimos bien. Si los hombres de esa generación hubieran obedecido la ley divina, habrían reconocido la voz de Dios en esa amonestación de su siervo. Pero al rechazar la luz, su mente se había vuelto tan ciega que creyeron de veras que el mensaje de Noé era un engaño. Está loco, fanático. ¿Cómo cree? Diluvio, jamás ha llovido. Noé fue considerado así, hermanos. Continúo leyendo. Las amenazas de Dios dijeron, esas amenazas de Dios tienen como finalidad intimidarnos y nunca se realizarán. No deben alarmarse, hombre, calmados. Nunca se producirá la destrucción del mundo por parte del Dios que lo hizo, ni el castigo de los seres que Él creó. Olvídense de eso. Pueden estar tranquilos, no teman. El mundo se reía de la locura del iluso anciano. En lugar de humillar su corazón ante Dios, persistieron en su desobediencia e impiedad como si Dios no les hubiera hablado a través de su siervo. Si los antediluvianos hubiesen creído la advertencia y se hubiesen arrepentido de sus obras impías, el Señor habría retirado o desistido de su ira.
como lo hizo más tarde con Nínive. Pero con su obstinada resistencia a los reproches de la conciencia, eran obstinados, hermanos. Reprochaban. Su conciencia la tenían en lo alto. Y a las advertencias del profeta de Dios, esa generación llenó la copa de su iniquidad y maduró para la destrucción. Por eso les digo que el tiempo de gracia que vivían en ese entonces, el remanente, porque era un pequeño remanente. Noé y su familia era un remanente. Estaba por concluir ante toda esa gente antediluviana. Entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Noé quedó adentro y los que habían desechado la misericordia de Dios quedaron afuera. El sello del cielo fue puesto sobre la puerta. Dios la había cerrado y solo Dios podía abrirla. Asimismo, cuando Cristo deje de interceder por los hombres culpables, porque ¿dónde se encuentra, hermanos? En el santuario, intercediendo todavía por ti, por mí, por su pueblo, por su iglesia. Antes de su venida en las nubes del cielo, la puerta de la misericordia será cerrada. Ahora, ¿comenzó a llover una vez que se selló la puerta? ¿Cuántos días pasaron? 7 días. ¿Creen ustedes que Noé dudó? Ay, no llueve. Dice, durante 7 días después que Noé y su familia entraran en el arca, no aparecieron señales de la inminente tempestad. Durante ese tiempo se probó su fe. Así como a Noé y su familia se probó su fe, nuestra fe también será probada. Todos vamos a tener pruebas. Fue un momento de triunfo para el mundo exterior. ¡Ah, ya ven! Les dije, miren, ahí está. ¿No que iba a llover? Ah, hombre, vamos a seguir la parranda. Véngase. Pero al 8º día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos y comenzó el estallido de los truenos y el centellear de los relámpagos. Pronto comenzaron a caer grandes gotas de agua. Nunca había presenciado el mundo cosa semejante, y el temor se apoderó del corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente, ¿será posible que no tenga razón y que el mundo se haya condenado a la destrucción? Inclusive menciona este capítulo del diluvio de Patriarcas y Profetas, el mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia vida. Ahí estaba temblando. Otros, locos de terror, extendían las manos hacia el arca, implorando que les permitieran entrar, pero sus súplicas fueron vanas. Finalmente su conciencia despertó y se convencieron de que hay en los cielos un Dios que lo gobierna todo. Le invocaron con fervor, pero los oídos del Creador no escucharon sus súplicas. En aquella terrible hora vieron que la transgresión de la ley de Dios había ocasionado su ruina. Se les acabó el tiempo. Se terminó, hermanos, el tiempo de gracia para ellos. ¿Cuánto habrían deseado estos pecadores condenados a morir que les volviera a deparar la oportunidad que habían menospreciado? Pero ya no. ¿Cómo imploraban que les dieran una hora más de gracia? Una hora más. Otra manifestación de misericordia. Otra invitación de labios de Noé. Pero ya no habrían de oír la dulce voz de misericordia. ¿Qué tal? Hay mucho por ahondar en este
libro. Y créanme que se aprende bastante, hermanos. Miren, condiciones semejantes prevalecen hoy día. Por eso les decía que si les resultaba familiar lo que se vivió a cómo se está viviendo hoy en día. Lo que es permitido en sí es llevado al exceso. Se complace el apetito sin restricción. Hoy muchos de los que profesan ser cristianos comen. Miren bien, voy a repetir. Hoy muchos de los que profesan ser cristianos, nos incluimos nosotros, comen y beben en compañía de los borrachos, mientras sus nombres aparecen en las listas de honor de las iglesias. La intemperancia entorpece los poderes morales y espirituales y prepara el camino para la indulgencia de las pasiones bajas. Eso es lo que ocasiona la intemperancia. Debemos de meditar en eso. Multitudes de personas no sienten la obligación moral de dominar sus apetitos. Como dicen, ¿no? Pancita llena, corazón contento. Sensuales y se vuelven esclavos de la concupiscencia. Los hombres viven solo para el placer de los sentidos, únicamente para este mundo y para esta vida. ¡Qué pobre! Es una pobreza. El despilfarro permea todos los círculos sociales. La integridad se sacrifica en aras de la lujuria y la ostentación. Los que quieren enriquecerse rápidamente corrompen la justicia y oprimen a los pobres. Se olvidan de ellos. O nos olvidamos de ellos. Los que quieren enriquecerse rápidamente corrompen la justicia y oprimen a los pobres e incluso se compran y venden siervos. ¿Sí? Y las almas de los hombres, el fraude, el soborno y el robo se cometen libremente entre humildes y encumbrados. Antes del diluvio, Dios mandó a Noé que diese aviso al mundo para que los hombres fuesen llevados al arrepentimiento y para que así escapasen a la destrucción amenazante. A medida que se aproxima el momento de la segunda venida de Cristo, el Señor envía a sus siervos al mundo con una amonestación para que los hombres se preparen para ese gran acontecimiento. Tengo otros apuntes por aquí. ¿Alguien de nosotros sabe cuándo termina el tiempo de gracia? Cuando el pueblo de Dios sea sellado. Cuando el sello de Dios esté en su pueblo. Bien. Leo del libro Eventos de los Últimos Días. Página 231. La pluma inspirada dice: me han llegado cartas preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia. Y contesto que solo tengo este mensaje que dar: que ahora es el tiempo de trabajar mientras dure el día, pues viene la noche cuando nadie puede obrar. Precisamente antes de que entráramos en él, tiempo de angustia, hermanos, antes de que se entre en el tiempo de angustia, todos recibimos el sello del Dios viviente. Entonces vi que los 4 ángeles dejaron de retener los 4 vientos, y vi hambre, pestilencia y espada. Nación se levantó contra nación, y el mundo entero entró en confusión. Ángeles iban y venían de un lado al otro del cielo. Un ángel con tintero de escribano en la cintura regresó de la tierra y comunicó a Jesús que había cumplido su encargo, quedando sellados y numerados los santos. Vi entonces que Jesús, quien había estado oficiando ante el arca de los 10 mandamientos, dejó caer el incensario y alzando las manos exclamó en alta voz: consumado es. Pero ahí todavía no termina. Queda, por así decirlo, solamente un momento de tiempo, pero aunque ya se levanta nación contra nación y reino contra reino, no hay todavía conflagración general.
Todavía los 4 vientos son retenidos hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Entonces las potencias de la tierra ordenarán sus fuerzas para la última gran batalla. Y ahí solamente un ángel que regresa de la tierra anuncia que su obra está terminada. El mundo, todos, ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos divinos han recibido el sello del Dios vivo. Entonces Jesús dejará de interceder en el santuario celestial, levantará sus manos y con gran voz dirá: hecho es. Es un tiempo, hermanos, que va a llegar repentinamente. Esto es cuando Jesús cese de interceder por el hombre. Los casos de cada uno de nosotros estarán decididos para siempre. Termina el tiempo de gracia. Las intercesiones de Cristo cesan en el cielo. Este tiempo llega finalmente sobre todos en forma repentina y aquellos que han descuidado la purificación de sus almas. No descuidemos eso, hermanos. Mediante la obediencia a la verdad, son encontrados dormidos aquellos que descuidan esto. El fin del tiempo de gracia vendrá repentina e inesperadamente, cuando menos se lo espere, pero podemos hoy tener un registro limpio en el cielo, hoy, y saber que Dios nos acepta. El tiempo de gracia terminará poco antes de que el Señor aparezca en las nubes de los cielos. Pero es que vean, miren, yo les quiero compartir esto. ¿Qué es lo que se viene para este 2025, hermanos? ¿Saben ustedes que hay un sistema que ya se está llevando a cabo? Bueno, todos sabemos cómo pagamos, ¿no? Vamos a la tienda, pagamos. Hemos pasado tarjetas bancarias, inclusive hasta con cheques. Pero ya hay un reconocimiento facial, biométricamente. Es decir, que uno se para enfrente de la pantalla y está pagando su compra. Ahorita está llevándose a cabo biométricamente hablando. Porque algunos teléfonos ya inteligentes que muchos tenemos se desbloquean únicamente con la cara. Pero esto ya va más avanzado. Hay sensores y se está implementando con huellas dactilares, por el escaneo del iris del ojo, por escaneo facial, por las venas de las manos y por reconocimiento de voz. Un sistema biométrico. La innovación tecnológica continúa avanzando. ¿Y qué más estamos viendo? No solamente en el 2024, sino desde años atrás, las alteraciones del cambio climático. Con este nuevo virus que se está anunciando, metaneumovirus humano. ¿Qué quieren causar con todo esto, hermanos? Pues miedo. Miedo. Y no olvidemos que ya el pueblo de Dios estuvo probado. Aquellos sabrán con la anterior pandemia. Bien. Invención de una pastilla para adelgazar. Esto se está llevando también pues más a que ya se pueda vender a muchas personas. Colonizar Marte. La lucha de China, Estados Unidos y Rusia por tener una colonia allá en Marte. La inteligencia artificial está en auge. Y esto sí me dejó impactado, porque si se le deja trabajar a esta inteligencia, ellos prometen vida eterna. Así como lo oyen. Por medio del transhumanismo. Puja por conquistar más terreno, más lugares, países. Ahorita Groenlandia quieren comprarla porque tiene muchos recursos naturales. ¿Y qué me dicen de los incendios en California que ahorita están pasando? 150,000 hectáreas, no, 150,000 evacuados y 11,000 hectáreas están convertidas en cenizas.
casas, palacios, residencias de toda esa gente acaudalada allá en Hollywood está siendo destruida. ¿Sí? Se dice que es por medio de los seguros, que no pierden nada, pues yo creo que sí, ¿verdad? No van a perder. Se está viendo, pues obviamente, los avistamientos de drones. Entonces, hermanos, todas estas cosas están llevando a que el tiempo de gracia culmine. Antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando afuera a los impíos, pero por espacio de 7 días, que fue la prueba que ellos vivieron, no sabiendo que su suerte ya estaba decidida a todos los que quedaban afuera. Y ellos continuaban en su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que les amenazaba. ¿Por qué? ¿Qué nos dice Mateo 24:39? Así, dice el Salvador, será también la venida del Hijo del Hombre. Inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se dirige a los culpables. Y aquí es algo que en lo personal me causó un poquito de que tengo que hacer planes. Mientras que el hombre de negocios está absorto en el afán del lucro, mientras el amigo de los placeres corre tras ellos, mientras la esclava de la moda está ataviándose, puede llegar el momento en que el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia que se encuentra en Daniel 5:27. Vamos a Daniel 5:27. ¿Qué dice ahí? Daniel 5:27. Ha sido pesado en la balanza y ha sido hallado falto. Ojo, hermanos. Ojo, querida iglesia de Bethesda, que nos siguen por YouTube. Cristo declaró, cuando Él venga, algunos miembros de su pueblo que lo espera estarán ocupados en transacciones comerciales. Algunos estarán sembrando en el campo, otros recogiendo la cosecha y otros moliendo en el molino. El escepticismo y aquello que se llama ciencia han menoscabado en gran medida la fe del mundo cristiano en su Biblia. Se aceptan alegremente errores y fábulas. Recordemos, hermanos, y hago hincapié, estamos en un mundo de mentira y de engaño. Para que puedan seguir el camino de la complacencia propia y no sentirse alarmados porque no procuran retener a Dios en su conocimiento. Se dice, mañana será como hoy y habrá mucho más abundancia. Pero en medio de su incredulidad y placeres impíos, se oye el clamor del arcángel y la trompeta de Dios. Cuando en nuestro mundo todo sea actividad febril, inmersa en la ambición egoísta de ganancia, Jesús vendrá como ladrón. Cuando los que profesan ser el pueblo de Dios se unan con el mundo, viviendo como Él vive y compartiendo sus placeres prohibidos, cuando el lujo del mundo se vuelva el lujo de la iglesia, cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana, entonces tan repentinamente como el relámpago cruza el cielo, se desvanecerá sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. ¿Qué tal, hermanos? Espero no estarlos aturdiendo tanto con la lectura. Ya casi vamos a terminar. Los dirigentes religiosos estarán llenos de optimismo. Dirigentes religiosos se mantendrán optimistas. Cuando los razonamientos de la filosofía hayan desterrado el temor a los juicios de Dios, cuando los maestros de la religión no hablen de largos siglos de paz y prosperidad y el mundo se dedique por completo a sus negocios y placeres, a plantar y edificar, a fiestas y diversiones, desechando las amonestaciones de Dios, se
burle de su mensajero, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente y no escaparán. Bueno, aquellos que ahora no aprecian, ni estudian, ni valoran profundamente la palabra de Dios, repito, aquellos que ahora no aprecian, no estudian, no valoran profundamente la palabra de Dios hablada por sus siervos, más adelante tendrán razón para lamentarse amargamente. Vi que el Señor durante el juicio caminará por la tierra al fin del tiempo. Las temibles plagas comenzarán a caer. Entonces aquellos que han despreciado la palabra de Dios y la han valorado a la ligera, irán errantes, dice Amós 8:12. De mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Hay un hambre en la tierra por oír la palabra. Los ministros de Dios habrán hecho su última tarea, ofrecido sus últimas oraciones. Los ángeles, hermanos, ellos van a ofrecer sus últimas oraciones, querida iglesia. Habrán derramado sus últimas lágrimas amargas por una iglesia rebelde y un pueblo impío. Su última solemne amonestación ha sido dada. Entonces, aquellos que han profesado la verdad y no la han practicado, cuán rápidamente darían casas y terrenos, dólares que han sido acumulados miserablemente y conservados en forma mezquina, para recibir algún consuelo, para que se les explique el camino de salvación, o para oír de sus ministros una palabra de esperanza, o una oración, o una exhortación, pero no, deberán padecer hambre y sed en vano. Su sed nunca será saciada, ni podrán obtener consuelo. Sus casos están decididos y fijados para siempre. Es un tiempo temible y terrible. Pues es a lo que yo vine hoy, querida iglesia, a exhortar, a animarnos, y que así como Noé, hallemos gracia en los ojos de Jehová. Humillemos nuestro corazón a Dios. Voy a pedirles que vayamos a Primera de Pedro. Y busquemos capítulo 1, versículo 13 y 15. Primera de Pedro 1, 13 al 15. Por lo cual, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios. Esperad por completo en la gracia que se os traerá en la manifestación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no os conforméis a las concupiscencias que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que, así como aquel que os llamó es santo, así también vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y vayamos a Tito 2, del 11 al 14. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Que este año, hermanos, tengamos el deseo ferviente de no llevar una vida de pecado,
sino todo lo contrario. Que vivamos una vida santificada, que nos humillemos ante Dios y que Dios siga extendiendo su gracia para todos nosotros.